Por la gracia de Dios, este es mi último mensaje de este libro maravilloso, Hechos de los Apóstoles. Mensaje número 45. Así que Dios nos dio la gracia de poder mirar estos 45. Obviamente yo entiendo que fuimos un poco rápido en algunas partes, pero pues era necesario. Recuerden que el libro de los Hechos comenzamos diciendo que es un libro histórico. Comenzamos diciendo que el libro de los Hechos apoya las doctrinas de la palabra, pero no es un libro donde podemos sacar doctrinas. Eso lo dijimos desde el comienzo. Así que por eso nosotros tuvimos que correr un poco allí, porque más que todo era la historia, o como comenzamos diciendo, y vamos a terminar así con unas palabras finales, que es los hechos de Jesucristo por medio de los apóstoles a través del Espíritu Santo. Más o menos es la idea. Nosotros, hermanos, estamos viendo pues ya esta etapa final, que es como Pablo apela a César, y por eso él prefirió que el gobierno romano, en este caso a nombre del emperador César, y obviamente en ese tiempo era Nerón, fuera el que pues recibiera o le diera el veredicto, ya que él no quería ser juzgado obviamente por un tribunal, en este caso de sus compatriotas, los judíos. Él hace su defensa primero, y habíamos visto luego al gobernador Festo, el rey Agripa, y luego veíamos como a los 8 días, capítulo 27, es el viaje tempestuoso de Pablo a Roma. Comenzó el viaje, la narrativa aquí del capítulo 27 de Hechos. Veamos el comienzo de este viaje tempestuoso. La tormenta les hizo perder la esperanza de conservar la vida, como lo veíamos, de salvarse. Y luego veíamos el naufragio de Pablo y sus compañeros de viaje, pero en ese naufragio no se alcanzó a determinar o a mencionar el lugar donde llegaron. Hoy vamos a hablar acerca del apóstol Pablo en Roma. Esa es la idea. Y este título del apóstol Pablo en Roma da cumplimiento a lo que habíamos dicho, lo que es el bosquejo prácticamente del libro de los Hechos, que es 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Pablo llega a Roma, él tenía deseo de ir a Roma, una iglesia formada en Roma, no por él. Ya habíamos dicho que Aquila y Priscila venían de Roma. Allá había una iglesia fácilmente formada por gente que salió de Hechos capítulo 2 del Pentecostés, que han venido, o fácilmente formada por aquella dispersión que hubo en Hechos capítulo 8 por la persecución de Esteban. Creyentes salen por todas partes y algunos llegaron a Italia, entonces se forma una iglesia, y Pablo quería conocer la iglesia en Roma, y ahí se está cumpliendo hasta lo último de la tierra, dado que para ese entonces prácticamente Roma se considera como la capital del mundo, digamos, el mundo de esa época. Por eso hay un dicho que decía, todos los caminos conducen a Roma. Roma era el centro prácticamente. Entonces llegar a Roma prácticamente era poder abarcar todo el territorio del mundo conocido. Hoy voy a tocar 3 puntos, hermanos. Pablo en la isla de Malta antes de llegar a Roma, allá hemos quedado. Vamos a mirar cómo Pablo llega a Roma, cumpliendo así la profecía. Y luego Pablo ejerce su ministerio en Roma. Esos son los 3 puntos que voy a tratar en esta noche. Hechos capítulo 28, obviamente. Recordamos que Pablo fue liberado de la muerte gracias al centurión romano, y de esta manera todos los demás se salvaron, los que iban con él. Dijimos que son 276 personas. Así que vamos a ver un momentico Hechos 27, 42, 44, donde dice: entonces los soldados, recuerden el naufragio allí. Entonces dice que entonces los soldados acordaron matar a los presos. Realmente no sabemos cuántos presos iban. Sí sabemos que iban 100 soldados, y esos soldados, obviamente con el centurión, el capitán de ellos, dice que ellos acordaron matar a los soldados para que ninguno se fugase nadando. Y recuerde que Pablo es un preso. Así que al que ellos querer matar a los presos, iban a matar a Pablo. Y obviamente el Señor una vez más lo salva, porque dice el 43, pero el centurión
queriendo salvar a Pablo. Es decir, habíamos dicho que Pablo siempre donde ha ido se ha portado de tal manera que el centurión prácticamente ya era su amigo, ya lo consideraba como un amigo y no era de peligro. Por eso dice que el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás que no sabían nadar pues parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ahí quedó el capítulo 27. Ellos llegaron a un lugar, pero no se sabe a qué lugar llegaron. Solamente se sabe que por la gracia de Dios todos fueron salvos ahí, y gracias a que lo que Dios le había dicho, se los concedo a todos. No tengas temor, Pablito, ¿se acuerdan? Se los voy a conceder a todos. Entonces, por eso se salva. Ya en ese lugar, ahí todavía no nos dice el nombre, vemos que Pablo en la isla llega a la isla de Malta antes de Roma. Es decir, el lugar donde está se llama Malta. Versículos, no Marta, sino Malta. Versículos 1 al 10. Ok. Versículos 1 y 2 vamos a ver, el naufragio los dejó en la isla de Malta. Ahora, ese nombre de Malta significa refugio. Y es bien interesante porque prácticamente para esta gente ese lugar fue un lugar de refugio, una estancia, un lugar donde ellos se pudieron acampar. Y allí fueron bien recibidos por los habitantes de aquella isla. Versículos 1 y 2 dice, capítulo 28, 1 y 2, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, o refugio. Y los naturales, ahora esa palabra naturales ahí realmente es bárbaros. Y los bárbaros nos trataron con no poca humanidad, es decir, con mucha humanidad, porque encendiendo un fuego, apenas dieron cuenta que ellos estaban en naufragio, que venían, ellos encendieron un fuego, obviamente ellos estaban helados, venían con frío. Dice que nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Imagínense, un naufragio, hermanos, frío y lluvia. Llegan allí, por lo general, y eso lo sabemos a través de la historia, que si llegaban a un lugar donde habían canibalismo, imagínense que hubieran llegado a indios salvajes. ahí está, llegó el alimento, el mar trajo el alimento, pero no, realmente ellos llegaron a un lugar, y la providencia de Dios llegaron a un lugar de refugio, donde dice que las personas pues los atendieron, donde dice no poca humanidad, es decir, con mucha amabilidad, mucha humanidad los atendieron, encendieron un fuego, los recibieron a todos a causa del frío. Una vez allí vemos entonces que Pablo tiene una mala experiencia de encontrarse con una víbora, el versículo 3. Dice allí, entonces, ahora miremos la escena, miremos a Pablo. Pablo está mojado, Pablo tiene frío, todos llegan allí y obviamente vamos a buscar dónde nos vamos a hacer. Pero están los nativos allí, los bárbaros. Obviamente es que lo que pasa es que se le llamaba bárbaro en este caso a los que no, en este caso a los que no eran romanos, extranjeros. Es decir, no bárbaros como nosotros los conocemos, pero sí como extranjeros. Es decir, se parece ser que ellos tampoco conocían el griego como tal, sino otro tipo de idioma o una mezcla había. Pero bueno, ellos están allí, entonces dice, bueno, verso 3, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas. Ahora, lo primero que quiero resaltar acá es ver a Pablo, hermanos, que es un hombre de servicio. Es decir, él ve que ahí están poniendo una hoguera, pero son 236 personas, quizás no eran suficientes las hogueras que habían para calentarse. Entonces, lo primero que hace Pablo, él no ordena, vaya, tráiganos, sino que él mismo se va y dice que fue a recoger leña. Porque dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Más fuego, más fuego. Entonces las echó. Lo primero que hay que resaltar es el servicio de Pablo, a pesar de quién era, pero él llegó a servir, a ayudar a su gente. Y cuando él hizo eso, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces, intentemos, él va y recoge pocos chamizos, y ahí está la víbora, y él la lleva y tira, y al tirar allá la leña, pues la víbora, al huir de la candela, pues obviamente a sentir caliente ya, y lo primero que hace es que le agarra a Pablo
Dice aquí que se le prendió en la mano, no dice que se le enrolló, sino que se le prendió. Ahora, ¿cómo se prende una víbora? Obviamente con la... O sea, que ella lo mordió. No dice que lo mordió, pero dice que se le prendió en la mano, pero es muy probable que lo haya mordido, como vamos a ver ahora en el próximo verso. En versículo 4 vemos que los nativos de la isla pues pensaron mal de Pablo debido a esa víbora. Dice el versículo 4: cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, entonces entendemos ahora que sí lo mordió. Es decir, ella se agarra y cuando Pablo hace así, la víbora está, es una culebra de gallita, la víbora está colgando ahí. Ahora dicen que en la isla de Malta, porque existe todavía, que no hay víboras venenosas, pero en esa época sí. Y eran tan venenosas que vamos a ver cómo los nativos, al conocer esa situación, ellos dicen lo siguiente. O sea, no dice, pero da a entender que sí lo mordió. Ahora, si una víbora muerde y es venenosa, obviamente el veneno se lo transfiere. Entonces dice que los nativos naturales vieron la víbora, bueno, los nativos o los naturales vieron la víbora colgando de su mano. Y al ver eso dice que se decían unos a otros: ciertamente este hombre es un asesino, es un homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Ahora, ¿por qué ellos dijeron eso? Y es bien interesante tenerlo en cuenta acá. Los nativos habían pensado que Pablo había sido envenenado por la diosa Dike, quien era la personificación de la justicia y la venganza para ellos. Y ellos habían experimentado, se cuenta, y se cuenta así, que ellos ya habían experimentado un hecho, algo de la vida real, que había un asesino precisamente que estaba huyendo en una embarcación y él llegó, no a esa isla, pero a otra. Ellos conocen el relato, y llegó, y claro, entonces al escapar del mar, porque también lo llevaban preso, y al llegar a la isla, una serpiente lo mordió y lo mató. Entonces esa serpiente obviamente dice que es usada por la diosa Dike, que personificaba la justicia y la venganza. Entonces lo que ellos están diciendo es sencillo. ¿Cómo es posible que este hombre escape? Él alcanzó a escapar de la tormenta, naufragó y aquí está vivo, pero ahora tiene que ser un asesino, un homicida, para que ahora la diosa venga y aplique la justicia. Ellos pensaron eso inmediatamente, y de Pablo, porque de nadie más estaba allí. Aquí dice John Stott lo siguiente, y es interesante. Dice que tan cambiante es una multitud que en Listra Pablo fue adorado primero y luego apedreado. ¿Se acuerdan? Dioses en nosotros han venido. Entonces los adoraron y después lo apedrearon. En cambio aquí es diferente. Mientras que en la Malta primero se lo tilda de asesino y luego de Dios. ¿Y dónde está eso? Versículos 5 y 6. Entonces los nativos cambian de parecer rápidamente y dice, verso 5, ahora mire que si era venenosa, porque el versículo 5 dice: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces dice, verso 6, ellos estaban esperando que él se hinchara, o se hinchase, y que cayese muerto de repente. Eso ya había pasado. Tiene que ser que ellos ya habían visto que cualquier víbora que picara a un hombre caía muerto. Luego dice, mas habiendo esperado mucho, Pablo siguió trabajando normal, ni se hinchó, ni se cayó, no le pasó nada. Entonces, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora, no dice nada aquí Lucas que hizo Pablo, no hizo nada tampoco, porque el hecho que le hayan dicho que sea un dios diferente. En cambio, Listra sí quisieron adorarlo. Cuando quisieron adorarlo como un dios, ahí él frenó la cosa. Un momentico, somos humanos. Pero aquí solamente dijeron palabras nomás que era un dios, y por eso no se ve que pasó nada más. ¿Qué podemos decir de este acontecimiento, hermanos? Pues nada. Porque es que yo he escuchado inclusive pastores que han hablado y hablan de que prácticamente aquí se estaba cumpliendo Marcos 16, 17, donde dice, y es una palabra, obviamente ya dijimos, no para la iglesia, sino para los apóstoles: sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán, y si viene cosa mortífera, ¿cómo es? Y tendrán serpientes en las manos, y si vienen cosas mortíferas no les hará daño. Tomarán serpientes en las manos. Realmente
Pues aquí hay dos cosas. Primero, que Marcos 16, 17, en las versiones más en los papiros más antiguos que se han encontrado, no aparece. Creo que está solamente hasta el 8 o el 9, no recuerdo, creo que hasta el 8, Marcos 16, 8 y termina. Que de ahí en adelante eso se cree que fue una añadidura que le hicieron los copistas, o como esos son, tenemos copias de copias, de las copias más antiguas no aparecen, pero en las copias últimas sí como que lo anexaron. Bueno, de todas maneras, sea que lo hayan anexado, esto no contradice para nada, porque otra vez, en otras partes donde el Señor le da autoridad a los apóstoles para echar fuera demonios y todo eso, y sanar enfermos, se lo da precisamente a los apóstoles. Entonces, si Marcos 16, que habla de la gran comisión también, y digamos que sí, entonces le dice, es para los apóstoles. Entonces ahora entendemos, Pablo es un apóstol de Jesucristo, el último de los apóstoles. Entonces, en ese sentido, se está cumpliendo, digamos, acá. Ahora, dice Marcos, tomarán serpientes en sus manos y no los dañarán. Pablo realmente no tomó ninguna serpiente en las manos. A Pablo se le subió una serpiente, él no la tomó. Porque es que de esto usted conoce mucho, y yo he escuchado a muchos falsos que han hecho eso. Delante de la gente han tomado serpientes y las han manipulado. Bueno, esos son hechiceros, ellos son, ¿cómo se llaman? Encantadores de serpientes más bien, pero no son siervos del Señor. Uno no tiene que jugar con eso, ¿verdad? Entonces, de ahí han tomado ese versículo para decir que es una manera de mostrar el poder de Dios. Pablo no tenía por qué mostrar ningún poder de Dios. Para mí fue un accidente o una situación normal de la vida que le pudo pasar a otro, pero le pasó a Pablo, pero no porque fuera, pues, que es una demostración de poder para ellos, no. Realmente fue algo casual que pasó allí. Lo otro es que realmente es el único acontecimiento que tenemos en la Biblia, el Nuevo Testamento, de que hable de que de alguna manera una serpiente se pegó en las manos. No hay más, no hay más. Entonces, eso hay que dejarlo claro. Después de esto, los nativos, atienden ahora de una manera especial. Versículo 7 al 9 vemos que Dios usa ahora a Pablo, pues obviamente como respondiendo, para sanar al padre de Publio y a muchos más. Voy a leer versículos 7 al 10. Dice acá: en aquellos lugares había propiedades, es decir, en la isla de Malta había propiedades del hombre principal. Ahí habla del hombre principal. Él era el hombre más importante de la isla. Y dice, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ahora, este hombre tenía muchas propiedades, tenía alojamiento, tenía que tener de pronto hasta alimento, porque para recibir los 3 días, y eran 276 personas. Los comentaristas todos dicen que ahí los hospedó a todos, dicen que él los recibió y los hospedó solícitamente, pero 3 días. Es decir, después de 3 días, ellos tuvieron que hacer algo, o ir a otros lugares, yo no sé cómo, pero porque ellos se quedaron 3 meses en la isla de Malta. No fue que 3 meses se quedaron, como hablar más adelante. Igual, después de que los hospeda 3 días y todo, dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Yo busqué la palabra disentería y dice que la disentería es una enfermedad infecciosa intestinal que se caracteriza por diarrea severa, a menudo con sangre o moco en las heces y dolor abdominal. Entonces, y esto era realmente de ahí, de esa región de Malta. Algunos dicen que la disentería daba por tomar leche de cabra. No saben, pero bueno. Entonces, el padre de Publio dice que estaba enfermo de fiebre y disentería, solo lo que le producía la fiebre, pero era una fiebre que le iba y le volvía, eso inclusive esto duraba algunos meses. Y dice, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. 3 cosas vemos ahí. Él entra, primero ora, pidiendo la dirección de Dios, obviamente, porque dice, después de haber orado, primero oró, luego le impuso las manos y lo sanó. Está cumpliendo otra vez lo que el Señor dice, luego pondrán sus manos y sanarán. Así que Pablo está haciendo eso. Y dice que hecho esto, también los otros
que en la isla tenían enfermedades, o sea que ahí se abrió el panorama, obviamente, para traer otros enfermos. Dice que venían y eran sanados también, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Note dos cosas ahí. Gracias a esto, y yo digo que Dios lo hizo de una manera providencial, que se diera estas sanidades y todo, para que la gente los atendiera y nos honrara con muchas atenciones. Tal vez la atención principal fue poderles tener en la isla, proveerles de todas las cosas, porque ellos se quedaron 3 meses ahí. Y dice, cuando zarparon nos cargaron de las cosas necesarias, es decir, todo lo que necesiten para el camino, ahí va, ahí va. Ahora, ¿tenían dinero? No tenía, en la época no había Nequi para hacer transferencias ni nada de eso, pero recuerden que ellos naufragaron, así que ¿cómo se queda con lo que se tiene? Y tal vez algunos sin ropa, porque prácticamente se pudo haber quedado la ropita en el mar, uno nunca sabe cómo llegaron allí. Pero este caso, hermanos, de la sanidad de Pablo, y que luego eso atrajo a otros, tal vez Lucas lo está narrando porque es muy parecido, y voy a tomar a Marcos 1, 29, 34, porque pasó lo mismo. En este caso, cuando el Señor sana a la suegra de Pedro. Dice en Marcos 1, 29 al 34, hablando acerca de Jesucristo, que ya le había pasado algo similar, y Pablo ahora es una réplica de esto. Dice Marcos 1, 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, algo muy parecido. Y enseguida le hablaron de ella, algo muy parecido también con Pablo. Entonces él, es decir, Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, es decir, fue sana, y ella le servía. Ahora note que es muy similar. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. A Pablo le pasó lo mismo, le trajeron también todos los enfermos. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Así que esto ya le ha pasado a Jesús, y ahora Pablo lo está repitiendo. Eso fue en la isla de Malta. Ahora vamos a mirar cómo Pablo llega a Roma, cumpliendo así la profecía, versículos 11 hasta el 16, que es el segundo punto. En versículos 11 hasta el 15 vemos que después de aquella larga travesía, por fin llegan a Roma, y Pablo agradece a Dios, pues la profecía se había cumplido, y es lo que quiero que miremos. Pero leamos primero Hechos 28, 11 al 15. Pasados 3 meses, ¿se da cuenta que ahí está? ¿Cuántos demoraron en la isla de Malta? 3 meses. Ahora, ¿por qué tanto tiempo? Pues el clima. Recuerden que ellos llegaron a una severa tormenta, y quizá qué más había. Ellos tenían que esperar embarcaciones que llegaran a descargar o a cargar, y luego poder irse. Pero 3 meses se quedaron allí. Dice que pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Sí, había llegado, porque es el invierno ahí, a la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. Es decir, una inscripción ahí tal vez, o un nombre. Había nombre de 2 personajes ahí, que se llaman Castor y Polus. Ahora digo quiénes eran esos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días, es decir, llegaron a un lugar y ahí pasaron 3 días. O sea, ya van 3 días allá, luego 3 meses, 3 días acá. No sé, de ahí como que pasó 4 meses prácticamente para que llegara a Roma. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Ahí llegaron a ese lugar y se quedaron 7 días allí. Y luego fuimos a Roma, es decir, hay no sé cuánto duró, unos 4 meses, desde Malta hasta llegar a Roma. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Pero vamos a mirar un poquitico algunas cosas acá. El nombre de la embarcación, que tenía esos 2 nombres, Castor y Polus,
en la mitología grecorromana eran los hijos de Júpiter, o en el griego más antiguo eran los hijos de Zeus, que se conocían como los dioses de la navegación o patronos de los navegantes. Es decir, ese nombre que tenía esa embarcación era que la encomendaban a los hijos de Zeus para que los guardasen en esa travesía. Interesante eso. Ahora, otro detalle acá, el verso 15 dice, cuando ellos llegan a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos de Roma, se dieron cuenta que Pablo venía, ellos ya sabían quién era Pablo, y entonces salen al encuentro. Dice que ellos salieron a recibirlo, es decir, hasta ahí se llegó la embarcación, ya ellos ahora de ahí en adelante tienen que ir por tierra. Pero entonces dice aquí que algunos hermanos salieron a recibirlos hasta el foro de Apio. El foro de Apio, desde Roma hasta el foro de Apio, que es un lugar que daba 65 kilómetros más o menos. O sea que tienen que caminar todo eso y ahí había unos hermanos esperando a Pablo. Luego dice que se conoce el otro lugar llamado las Tres Tabernas. Bueno, no era que eran tabernas como las conocemos nosotros hoy día, no. Eran tiendas más bien de acopio. Ok, entonces esas tres tabernas, tiendas de acopio, quedaban de Roma 48 kilómetros aproximadamente. Y ahí entonces unos hermanos esperaban allá y se vinieron con Pablo, otros lo esperaban acá y encontraron con Pablo y todos se fueron hasta Roma, ya por tierra. Y entonces dice Pablo, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hay quienes dicen acá que de alguna manera como que se había desanimado, qué sé yo, pues tanta cosa, hermano, hasta que por fin, y ya al ver, estos son romanos, yo quería verlos, y ya vio a los hermanos, y eso hizo que se levantaran. Ahí es donde yo digo que se cumplió la profecía. Vamos a mirar tres pasajes, tan siquiera que nos hablan de eso. En Hechos, capítulo 19, 21, que ya lo hemos visto, dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, y recuerda que él iba a ir a Jerusalén a llevar la ofrenda, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Es decir, Pablo ya tenía en su interior el hecho de ir a Roma, él quería ir a Roma. En Hechos capítulo 23:11, ahora ya no es Pablo que tiene el deseo, sino que ahora es el Señor quien le habla y le dice así, Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, recuerde que él estaba en un valle y venga acusándolo, y entonces lo han metido preso y él estaba en esa fortaleza romana. Entonces, en esa noche le aparece el Señor y le dice, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces ya con esa palabra, Pablo con el deseo de ir a Roma, pero con esa palabra de que el Señor le dice, es necesario que vaya a Roma. Y luego, como usted se dio cuenta, en el naufragio que tuviera, el Señor también le dice, no, tranquilo, que todos, ninguno va a morir. Es decir, Pablo no podía morir. Hay quienes creen que en el mar realmente quien lo atacó fue el diablo, cortándole la vida, y hay quienes creen que luego de la serpiente allí, que también fue el diablo que lo atacó, quería matarlo para que no fuera a Roma. Como haya sido, hermanos, hay una promesa y se cumplió. En Romanos capítulo 1, versículo, voy a leer desde el 8 hasta el 15, vemos el deseo de Pablo. Ahora, notemos que en esta llegada a Roma es aproximadamente el año 58. Y ahora lo que voy a leer prácticamente es como el año 54, 55, así que por lo menos hay 4 años de diferencia. Y Pablo escribe esta carta y le dice lo siguiente a los romanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo sabía que en Roma había un grupo de hermanos que la fe se divulgaba por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Es decir, Pablo ora por los que están en Roma y él les escribe esta carta a ellos, pero él no los conocía. Él dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo oraba para que él pudiera ir a Roma. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El anhelo de Pablo era conocerlos y presentarles el evangelio más ampliado. Luego verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pablo dice, ¿cuántas veces he querido ir a Roma?
pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Luego dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y luego da la razón, porque no me avergonzo del evangelio. Pero él quería entonces ir a Roma, y no solamente es un deseo de él, no es un capricho de él, es una palabra que Dios se ha puesto en su corazón, que luego es confirmada por el Señor, y por eso cuando él llega, se regocija de llegar a Roma. En Romanos 28:16 vemos que Pablo entonces en Roma le es permitido vivir aparte de los presos, o de una manera diferente. Versículo 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Dicen los presos, debió entregar también a Pablo a la guarnición militar, pero dice que no, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Mire la condescendencia que tenía con él. Es decir, Pablo no es un peligro, con un soldado que le custodiase. O sea, digamos lo que se le dio la casa por cárcel. Pero él me llamó la atención aquí porque, sí, porque Pablo tuvo que crear una casa, pero dice que se le permitió ir aparte, pero esto sí es casa por cárcel, con un soldado que le custodiase. Y más adelante vamos a ver en el versículo 20 que ese soldado estaba con una cadena amarrado a Pablo, a la mano de Pablo. Así que Pablo no estaba solo. Todo lo que hacía Pablo era con el soldado, porque él lo estaba custodiando. Ahora lo vamos a mirar en el verso 20, pero vamos al punto número 3 de esta noche. Pablo ejerce su ministerio en Roma. Ya en Roma, ahora Pablo va a ejercer su ministerio allí. Versículos 17 al 20 vemos que Pablo convoca, antes de ejercer su ministerio, a los principales judíos para ponerlos al tanto de la razón por la cual él está allí. Ahora, él hace esto obviamente porque él pensaba que los judíos de Jerusalén se habían comunicado con los judíos de Roma para que cuando Pablo llegara allí le hicieran la vida imposible. Esa era la idea, y Pablo pensaba así, pero mire que no fue así. Dice el versículo 17, aconteció que 3 días después, es decir, Pablo llega a Roma, se establece, y 3 días después de estar allí, Pablo convoca a los principales de los judíos. Esta convocatoria a los principales de los judíos, uno dice, pero ¿quiénes eran ellos? Entonces lo único que podemos entender, y eso ya es extrabíblico, pero hay muchos historiadores dicen que allí en Roma, cuando Pablo llegó, halló por lo menos habían 10 sinagogas. Una sinagoga mínimo tenía que tener 10 varones, y ahí en adelante, y sus familias. Así que si habían por lo mínimo 10 sinagogas, había más de 100, y suponiendo que tenía 1 o 2 líderes en cada sinagoga, entonces sí había un grupito grandecito, por lo menos unas 15 a 20 personas. Por eso dice que Pablo convocó a los principales de los judíos, es decir, de las sinagogas, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, miren lo que les dice Pablo, bueno, yo varones, hermanos, los trata de hermanos, porque así se les decía a los judíos, se trataban de esa manera, no porque fueran hermanos en la fe, sino que los trata de hermanos porque una manera como ellos se trataban. Es decir, para decir que él también es judío como ellos. Luego dice, no habiendo hecho nada, lo primero que él dice es que él es inocente contra el pueblo judío, ni contra las costumbres de nuestros padres. No, yo no hice nada, ni contra la nación, ni contra las costumbres de nuestros padres, es decir, la ley. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, de una manera suave. Él no dice que me acusaron, me querían mandar, dice, fui entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar. Dice Pablo, dice, mire, ni siquiera los romanos allá en Jerusalén o en Cesarea donde estuvo, ellos me querían soltar, hallaron que yo era inocente, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, es lo único que dice malo de ellos, pero oponiéndose los judíos, me vio obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar a mi nación, no. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Ah, ¿sí vio? ¿Cómo estaba Pablo? Sujeto con esta cadena. Y habíamos dicho que lo dejaron en un lugar aparte, pero con un soldado. Y cuando dice sujeto a esta cadena, no es que lo habían prendido de la reja, ni de una puerta, sino que él estaba prendido del soldado. y ese, ¿qué es lo que pone hoy día? Un grillete acá que no sirve para nada.
Donde le irán a poner un policía más bien y dice así, buena casa por cárcel. Ahí sí no puede salir. ¿Cómo? Tenía que matarlo para irse. Él dice que él está ahí y dice, bueno, y estoy aquí pues porque por la esperanza de Israel estoy sujeto. Es decir, y aquí la esperanza de Israel se refiere más que todo a que la esperanza que tenía Israel era en un Mesías que venía a liberarlos. Y ahí hace la apertura obviamente para poder presentarle el Evangelio. Versículos 21 y 22 vemos que los judíos entonces aclaran a Pablo no haber recibido ninguna acusación. Dice así, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti. No sabemos nada. Ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Es decir, no tenemos acusaciones de ti, ni por carta, ni porque alguien haya venido acá, no. Pero querríamos oír de ti lo que piensas. Es decir, queremos saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú enseñas, porque de esta secta nos es notorio. Ahora, esta palabra secta no es como la entendemos hoy día, sino más bien de esta religión. Porque de esta religión, o de esta creencia mejor, nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es decir, donde quiera que haya un judío, pero esa secta de los se están levantando, de los cristianos, de los nazarenos, de los del camino, como les llamasen, en todo lugar ya se estaba hablando. Entonces, bueno, y se está diciendo Pablo que usted ahora es el jefe. Entonces queremos saber de ti, ¿qué nos dice de eso? Bueno, esa fue la razón. Entonces, versículos 23 y 24 dice que muchos judíos ahora vienen a oír a Pablo el evangelio del reino. El evangelio que Pablo presentaba siempre era el evangelio del reino. Hechos 28, 23, 24. Y habiéndole señalado un día, obviamente después de eso, bueno, veámonos entonces un día, tal día vinieron a él muchos a la posada. Ahí sí ya no solamente son los principales, sino otros judíos, no sabemos cuántos, pero vinieron muchos a la posada, es decir, el lugar donde Pablo estaba hospedado, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Nosotros nos quejamos, hermano, porque el pastor se demora 1 hora y ya queremos que acabe. Pero dice que Pablo aquí les hablaba desde la mañana hasta la tarde, les testificaba acerca del reino de Dios. Pero mira algo más, persuadiéndoles acerca de Jesús. Este era el mensaje de Pablo, es decir, él era esperanza judía, él es el Mesías, les hablaba acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, igualito que Jesucristo. Dice que Jesucristo en Lucas capítulo 24 les testificaba todo lo que estaba escrito de él acerca, por medio de los profetas y por medio de la ley. Es lo mismo acá, por medio de la ley de Moisés y por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Vamos a encontrar la misma situación. El comentarista Kistemaker dice aquí, Pablo pudo mantener la atención de su audiencia de la mañana a la noche. Algunos de los judíos aceptaron a Jesús como su Mesías, pero otros continuaron en su incredulidad. Luego dice, a través de su ministerio, es decir, el de Pablo, en lugares tan diversos como Antioquía de Pisidia, Tesalónica y Corinto, había experimentado la misma cosa. Algunos creen en Jesús, mientras otros lo rechazan. Así que Pablo ya estaba acostumbrado a esto. Versículos 25 al 29 vemos que Pablo les aplica ahora la profecía de Isaías a los incrédulos. Y aquí hay algo muy poderoso que me llamó la atención y lo traigo, y es lo siguiente. Dice, leamos primero Hechos 28, 25 al 29. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, algunos creían, otros no, y ni siquiera estaban de acuerdo los que se retiraron, dice que al retirarse les dijo Pablo esta palabra: mire lo que les trae. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Entonces, lo que está diciendo aquí es, mire, Isaías no fue escrita por él, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor. Y le habló a nuestros padres, y nuestros padres lo rechazaron. Ahora esa misma palabra le aplica a ustedes, porque dice, cuando ellos se fueron y como incrédulos, de bien habló, es decir, esto es para ustedes también, el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, a nuestros padres diciendo,
ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Ustedes la rechazaron, bueno, voy a los gentiles. Dice el 29, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. ¿Qué es lo que me llamó la atención acá? Obviamente, y traigo aquí a John Stott. John Stott, en su libro, en su comentario sobre Romanos, él citando a J.A. Alexander, quien escribió lo siguiente, dice: se distinguen con nitidez tres funciones expresa o implícitamente descritas. La función ministerial del profeta es la primera, la función judicial de Dios y la función suicida del pueblo mismo, en ese relato de Pablo. Y luego afirma esto, en otras palabras, si nos preguntamos por qué la gente no entiende y en consecuencia no se vuelve a Dios, su incredulidad puede atribuirse, de hecho lo hacen las Escrituras, a veces a la predicación del evangelista, a las voces, a veces al juicio de Dios y a veces al obstinado corazón de la gente. Y eso fue lo que me llamó la atención. Y obviamente ellos traen estas citas y la voy a decir. La primera, dice que hay tres funciones. La primera sería una función del profeta, una función judicial de Dios y una función suicida del pueblo, en este caso del que es inconverso. Entonces me llamó la atención esto porque lo voy a traer a colación y mire que sí es verdad lo que... En otras palabras, esos textos que yo pensaba anteriormente que eran aplicados solamente por corazón endurecido, ahora podemos ver que la gente no responde al evangelio, primero por causa del predicador, segundo por causa del juicio de Dios y tercero por causa del corazón endurecido. Yo conocía el corazón endurecido, pero ahora me llamó la atención esto y vamos a traerlo a colación. El primero, que sería en este caso la predicación del evangelista. Muchos no creen por la predicación del evangelista. Se usa Isaías 6, 9 al 10, que es el que toma Pablo, y obviamente también lo toma Jesús, pero vamos a mirar bien este texto. En Isaías 6, 9 leemos así: y dijo, es decir, Dios le habla a Isaías y le dice, y dijo, anda y di a este pueblo. ¿Ve? Anda y di a este pueblo. Es decir, ¿quién es el que va a hablar acá? El profeta. ¿Quién es el que está hablando acá? Dios le ordena a Isaías para que sea él el que habla. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y vuelvo otra vez acá, engruesa el corazón de este pueblo. Es decir, ¿quién es el responsable de que el pueblo se endurezca? El evangelista, el predicador, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. ¿Para qué? Para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Cuando uno toma bien a Isaías, entonces, realmente es Dios el que le está ordenando al evangelista, en este caso Isaías, al enviado, para que él vaya y cuando predique el evangelio, él es responsable de enceguecer los ojos. Y es interesante, no sé cómo aplicar eso ahora, pero obviamente todo tiene que ver con Dios también. La segunda parte, él dice acá que se trata de un juicio de Dios. Y eso está claro en Juan 12, 37 al 40. En Juan 12, 37 al 40 leemos. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Es decir, la razón por la cual no creían en él era porque Dios quería que se cumpliera la palabra de Isaías 6, como una especie de juicio, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y este ya es Dios, y aquí lo está aplicando, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Quién es el que
En Isaías exactamente vemos que quien ciega los ojos es el evangelista cuando predica, pero aquí en la aplicación que le da Juan dice que es Dios el que lo hace. Por esto no podían creer. ¿Por qué no pueden creer ellos? Porque dice Isaías que Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y cuando uno lo mira bien es cierto. Juan aquí está diciendo que quien cegó los ojos, quien cegó los oídos y los ojos para que no oigan ni vean, es Dios. Entonces se aplica, hay un juicio de Dios para esa gente y por eso Dios no les permite creer. Pero en Mateo 13 vemos que ya no ni es el evangelista ni es Dios, sino que ahora es culpa del corazón. El corazón endurecido. Mateo 13, 13 al 15, mire lo que dice. Por eso les hablo por parábolas. ¿Por qué le habla por parábolas a ellos? Jesús les dice, mire, por eso le hablo por parábolas. Porque viendo no ven. Es decir, ellos viendo no ven. Ellos oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y aquí está la razón. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Entonces aquí, ¿quién es el culpable? El pueblo. El corazón de ese pueblo que se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. ¿Quién? El pueblo. Y han cerrado los ojos. ¿Quién? El pueblo. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, con el corazón entienda y se convierta y yo lo sano. Es decir, el libro de los Hechos, capítulo 28, cierra con la profecía que le da a los incrédulos de Isaías capítulo 6, pero yo no lo he mirado de esa manera. Así que cuando, y esto obviamente, porque sabemos que quien doblega el corazón de Dios, Dios está detrás de todo, pero principalmente vemos que puede ser el evangelista, que puede ser Dios mismo a través del mismo evangelista, pero también puede ser un corazón endurecido lo que hace que la gente no responda. Por eso muchos no van a creer. Y el versículo 30 y 31 de Hechos 28 terminamos diciendo que Hechos de los Apóstoles termina mencionando la obra de Pablo al cumplir su ministerio de predicar el evangelio a todos y sin impedimento. Así termina. Bueno, como alguien dijo, tampoco es que termina, porque si es un libro tenía que terminar de alguna manera, con alguna conclusión, con alguna despedida, qué sé yo, pero no. Mire cómo termina Hechos, versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, obviamente con su guarda ahí, y recibía a todos los que a él venían abiertamente, y predicando el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y dice, ¿cómo puede terminar un libro así? ¿Cómo puede terminar una carta así? Porque es que Hechos continúa, hermanos. Y vamos a mirar qué dice aquí John Stott. Y para terminar con las palabras de Robert Simmons. John Stott dijo lo siguiente: sin temor alguno o con toda valentía, significa que aun cuando la custodia militar continuaba, no había prohibición alguna por parte de las autoridades que impidieron que Pablo se expresara. Aunque aún tenía sus manos atadas, su boca estaba libre para hablar de Jesucristo. Aunque estaba encadenado, la palabra de Dios no lo estaba. Unidos los dos adverbios que usa la palabra, describen la libertad de que disfrutaba el Evangelio. Pablo disfrutaba el Evangelio sin limitaciones internas o externas. En consecuencia podemos tener la seguridad de que se convirtieron muchos, incluso Onésimo, que era el esclavo que se había escapado. Y las palabras de Robert Simmons, que es bien interesante, por eso las pongo acá. Él dice aquí: aunque las últimas palabras del libro de Hechos nos dejan insatisfechos en cierto sentido, ellas cumplen con el propósito de Lucas en su libro. Y es el que nos da el propósito: relatar los hechos de Jesús por medio del Espíritu Santo, actuando a través de sus discípulos. Algunos se le llama, y la Reina Valera le puso Hechos de los Apóstoles. Otros dicen, no, pongámosles Hechos del Espíritu Santo. Pero me gustó más esto y así comenzamos, ¿se acuerdan cuando comenzamos la introducción? Dice Robert Simmons: los hechos de Jesús por medio del Espíritu Santo
actuando a través de los discípulos. Y entonces sigue diciendo, hemos seguido el hilo del Señor Jesús, actuando a través de Pedro, Esteban, Felipe, Ananías, Saulo, Pablo, Bernabé, Cornelio y muchas más. Leímos cómo intervinieron los ángeles para realizar su voluntad y cómo Cristo habló a los personajes directamente a través de sueños y visiones. Vimos cómo gobernadores, líderes religiosos y aún reyes trataron de impedir la voluntad de Cristo, pero en cada caso fracasaron. Leímos cómo aún la misma naturaleza, posiblemente bajo la influencia del diablo, se opuso al viaje de Pablo a Roma, pero todo fue en vano. Ahora, al final de la obra, leemos que Pablo, el testigo de Cristo, puede hablar sin impedimentos en el corazón del imperio. En resumen, Hechos narra el triunfo absoluto de Cristo y su iglesia durante los 30 primeros años. Hoy, 20 siglos después del día en que Lucas escribió el verso 31 de Hechos 28, experimentamos el triunfo de Cristo y de su iglesia. Aún hay persecuciones, tribulaciones, sufrimientos y problemas. Todavía la iglesia avanza, experimenta gozo, victoria y la presencia constante y alentadora de Cristo. Hechos nos informa nuestros orígenes y nos anima a seguir adelante con una completa confianza en la soberanía y poder de Cristo para cumplir con su voluntad por medio de su Espíritu Santo a través de nosotros. Así que Hechos no ha terminado, hermanos. Pablo quedó predicando y la iglesia sigue predicando. Amén. Hasta que venga Cristo por segunda vez. Hoy terminamos, damos finalizado el libro de los Hechos de esta manera. Así que, como alguien lo dijo y es verdad, Hechos sigue abierto. La iglesia sigue escribiendo la historia. Nosotros somos llamados a cumplir Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me traéis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a eso nosotros, en lo último de la tierra, hemos recibido el Evangelio. Pero somos llamados ahora a seguir llevando el Evangelio a todo lugar. Amén. Amén. Oremos. Bendito.